Imagina que llega tu último aliento, el aire se detiene, el corazón se apaga, y sin embargo tú sigues ahí, consciente, preguntándote, ¿qué ocurre ahora? ¿Es la nada absoluta o un pasaje hacia otra realidad? Nadie ha vuelto para contarlo con certeza, pero hay una tradición que asegura tener un mapa preciso de ese viaje. Ese mapa se llama Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Desde hace siglos, en lo alto de las montañas del Tíbet, los monjes recitan este texto al oído de los moribundos. Lo hacen con la convicción de que, incluso en el umbral de la muerte, la mente escucha, y esas palabras pueden convertirse en un faro en medio de la oscuridad. La idea es tan simple como radical. La muerte no es el final, sino un estado de transición donde aún es posible alcanzar la liberación espiritual. El Bardo Todol no es un tratado teórico ni exclusivo de eruditos, sino un manual práctico para el alma en tránsito. Enseña que, al apagarse el cuerpo, la conciencia entra en paisajes interiores donde se juega la libertad final. Si reconoce la luz clara como su esencia, alcanza el nirvana de inmediato. Pero si el miedo domina, esa luz se vuelve amenaza y comienza un viaje más complejo de visiones y renacimientos. Ahora bien, ¿qué sentido tiene hablar de esto si todavía estamos vivos? El Bardo Todol responde con contundencia. Prepararse para la muerte es prepararse para la vida. La lucidez que necesitamos al soltar el último aliento es la misma que necesitamos en un día común para soltar el enojo, el deseo o la tristeza. El entrenamiento empieza en lo cotidiano. Cada vez que dejamos ir un pensamiento sin engancharnos, ensayamos, en miniatura, lo que será ese gran tránsito. Este bloque no busca responder con dogmas, sino abrir un espacio de reflexión. La pregunta no es solo qué sucede después, sino cómo queremos llegar a ese momento. El texto tibetano insiste, lo decisivo no ocurre fuera, ocurre en la mente. Y la mente puede entrenarse. Quien se habitúa a contemplar sus emociones, a reconocer la impermanencia de cada sensación, está menos encadenado cuando llega la hora final. A lo largo de los siglos, esta enseñanza se ha transmitido como un acto de compasión. Morir sin preparación, dice la tradición, es como caminar a ciegas en una tormenta. En cambio, morir con la mente entrenada es como llevar una lámpara encendida. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar. El apego pierde fuerza. Y entonces la posibilidad de reconocer la luz clara, esa radiancia primordial, se vuelve más cercana. Detrás de esta guía hay un contexto histórico fascinante y una figura legendaria. Padmasambhava, el maestro precioso, de quien hablaremos en el próximo bloque. Pero antes conviene quedarnos con esta imagen inicial, la muerte como un espejo, no un castigo, no un vacío sin sentido, sino un reflejo de la mente tal como la hemos cultivado. Aquí es donde el Bardo Todol se vuelve profundamente actual. Nos invita a preguntarnos, si la muerte me sorprendiera hoy, ¿qué estado mental llevaría conmigo? ¿Sería calma o sería miedo? ¿Apego o confianza? No se trata de obsesionarse, sino de vivir de un modo que prepare para soltar. Porque, en el fondo, cada despedida, cada cambio, cada cierre de ciclo es un ensayo del último tránsito. Así que antes de sumergirnos en la historia y los detalles del texto, deja que esta pregunta quede contigo. Si el último aliento fuera ahora, ¿qué reflejo querrías ver en ese espejo? La respuesta que ensayes en vida será la brújula que oriente tu viaje más allá de la muerte. Imagina un reino en las montañas donde los valles parecen tocar el cielo. En el siglo VIII, el Tíbet vivía un cruce de caminos. De un lado, las prácticas chamánicas y animistas de la religión Bon,
Del otro, el budismo que llegaba desde la India. En medio surge una figura extraordinaria, mitad histórica, mitad legendaria, Padmasambhava, venerado como el Guru Rinpoche, el maestro precioso, quien transformó el destino espiritual de un pueblo. Cuenta la tradición que Padmasambhava no fue un hombre común. Desde muy joven mostró habilidades que lo hicieron destacar. Era lo que en el mundo budista se llama un Mahasiddha, alguien que alcanza un grado excepcional de realización espiritual y desarrolla lo que se conocen como siddhis, poderes considerados milagrosos. Su sola presencia se asociaba con lo imposible: controlar fuerzas invisibles, transformar la mente de quienes lo rodeaban, revelar enseñanzas ocultas. La historia cuenta que fue el rey Trisong Detsen quien llamó a Padmasambhava al Tíbet. El monarca entendió que para consolidar su reino necesitaba algo más que poder militar. Requería unir espiritualmente a su pueblo. El budismo ofrecía un camino, pero halló resistencia, pues el país estaba impregnado de la religión Bon, con espíritus de la naturaleza, deidades locales y rituales chamánicos que definían su mundo. Aquí Padmasambhava se vuelve decisivo. No impuso el budismo destruyendo lo anterior, sino que integró. Enfrentó a deidades y espíritus que, según las creencias locales, se oponían al Dharma, empleando rituales tántricos, fórmulas mágicas y su poder espiritual. No los eliminó, los transformó en protectores del budismo. Así, la tradición Bon no desapareció, sino que se fusionó con el budismo tibetano, creando una espiritualidad única. De esa síntesis nació algo sólido. Padmasambhava fundó el primer monasterio budista del Tíbet, Samye. No era solo un edificio, era un símbolo de que dos mundos podían convivir. En Samye comenzaron a transmitirse enseñanzas profundas sobre la mente, la realidad y el ciclo de la existencia llamado samsara. Allí, discípulos y monjes escuchaban que morir no es caer en la nada, sino abrir un umbral. El bardo Todol nace en este contexto. Padmasambhava comprendió que, al morir, la mente entra en un estado especial, libre del cuerpo. Se abre más a la verdad última, pero vio el riesgo. La mayoría se pierde en miedos e ilusiones. Para ayudarlos, creó una guía espiritual que acompañara ese tránsito, destinada a recitarse al oído de los moribundos o estudiarse en vida, preparando así la conciencia para reconocer su propia esencia. En ese gesto late la compasión. No quería que nadie quedara atrapado en la confusión del samsara sin al menos tener la oportunidad de reconocer la luz clara, esa radiancia que revela la verdadera naturaleza de la mente. Sabía que muchos no alcanzarían la iluminación en vida, pero confiaba en que la muerte podía ser la última y más decisiva oportunidad. Así, el bardo Todol no surge como un libro teórico, sino como una práctica viva. Se recitaba junto a los lechos de muerte, en las montañas, en monasterios, en aldeas remotas. Era un acto de amor, recordarle al moribundo que no estaba perdido, que lo que veía, las luces, las visiones, los miedos, eran parte de su propia mente, y que si lograba reconocerlo, podía liberarse. Este legado transformó la forma en que el budismo tibetano entendió la muerte. En lugar de temerla, aprendieron a verla como un proceso natural, un espacio de revelación. No se trataba de esperar pasivamente, sino de entrenar la mente en vida para ese instante. Así, Padmasambhava sembró una semilla que aún hoy sigue germinando, la certeza de que morir es también una oportunidad de despertar. Imagina que tienes en tus manos un mapa, pero no un mapa de carreteras ni de montañas, sino un mapa del viaje que sigue a la muerte. Eso es, en esencia, el bardo Todol, una cartografía del más allá. El texto describe 3 etapas, llamadas bardos,
que toda conciencia atraviesa después de dejar el cuerpo. No son simples relatos simbólicos, sino instrucciones precisas para reconocer la verdadera naturaleza de la mente en medio de lo desconocido. El Chikai Bardo, el momento de la muerte. Todo comienza en el instante final. El cuerpo se apaga, la respiración cesa y lo que llamamos yo se desprende de sus límites materiales. Este es el Chikai Bardo, el primer gran umbral. Aquí, el alma se enfrenta a la luz clara primordial, descrita como una radiancia deslumbrante, inmensa y pura. El Bardo Todol enseña que esa luz no es externa, es la manifestación de la naturaleza absoluta de la mente, un estado de conciencia incondicional, libre de miedo y de apego. Algunos la llaman el yo superior, otros la mente solar. En cualquier caso, es la esencia misma de lo que somos. Quien la reconoce alcanza la liberación instantánea, el nirvana. No hacen falta rituales ni intermediarios. Basta con reconocer que esa claridad es nuestra propia raíz. Pero aquí aparece el gran obstáculo, el miedo. Para quienes no están preparados, la intensidad de la luz resulta insoportable. La mente, en lugar de verla como su esencia, la percibe como una amenaza, y en ese rechazo se pierde la oportunidad de liberación. El alma retrocede y se adentra en la siguiente etapa. El Chonjit Bardo, el reino de las visiones. Tras retirarse de la luz, la conciencia entra en un estado donde los límites tangibles ya no existen. Aquí comienza el Chonjit Bardo, un territorio de visiones. Lo que se manifiesta no proviene de afuera, sino de dentro. Son las proyecciones de la mente desnuda. El psicólogo Carl Gustav Jung lo expresó con claridad. Dioses y demonios son proyecciones del inconsciente. En este bardo, esa frase cobra vida. El alma se encuentra con figuras luminosas y serenas, los Budas, Bodhisattvas y deidades pacíficas, que representan aspectos elevados de la conciencia. Pero si no reconoce su naturaleza, esas visiones se desvanecen. Entonces surgen las figuras opuestas, las deidades coléricas, monstruosas y aterradoras. Son la expresión de los deseos reprimidos, del enojo, del miedo acumulado. Es vital entender que no son seres externos que castigan, sino proyecciones de la propia mente. El Bardo Todol insiste, todo lo que aparece aquí, lo pacífico y lo aterrador, es vacío en su esencia. El término budista es shunyata, el vacío. Reconocerlo es la clave. Si el alma entiende que las visiones son ilusorias, que no poseen una realidad independiente, puede liberarse del miedo y despertar, pero si se aferra a ellas, sea por apego a lo luminoso o por rechazo a lo oscuro, queda atrapada y continúa en el ciclo del samsara. Este bardo se asemeja a un sueño, pero con una nitidez sorprendente. La mente, libre del cuerpo, despliega todo su contenido interno con una intensidad abrumadora. Cada visión es, en realidad, una oportunidad, un espejo que muestra lo que necesita integrarse o soltarse. El Sitpa Bardo, el renacimiento. Si la conciencia no alcanza la liberación en las dos fases anteriores, entra en el Sitpa Bardo, el estado de renacimiento. Aquí, el alma siente una fuerza irresistible, el deseo de volver a existir. Este impulso está marcado por el karma, la suma de acciones, pensamientos e intenciones acumuladas. El alma es atraída hacia nuevas circunstancias que reflejan su estado interior. Aparecen visiones simbólicas de parejas en unión, metáforas de la concepción. La conciencia, guiada por sus tendencias emocionales y kármicas, se precipita hacia un nuevo cuerpo. Sin embargo, incluso aquí hay una última posibilidad. Si el alma mantiene la lucidez y reconoce la naturaleza ilusoria de estas visiones, puede liberarse y fundirse en la luz clara. Si no, el ciclo se repite
y el samsara continúa. En conjunto, estos tres bardos forman un mapa detallado del tránsito. Primero la luz, después las proyecciones, finalmente el renacimiento. El mensaje central es claro: la mente crea la experiencia. Reconocerlo es abrir la puerta a la libertad. Llegados a este punto, podría parecer que el Bardo Todol es un manual reservado únicamente para quienes agonizan. Sin embargo, su verdadera fuerza no está solo en acompañar a los moribundos, sino en transformar la forma en que vivimos aquí y ahora. Porque si algo repite este texto una y otra vez, es que la mente es el escenario decisivo, tanto en la vida como en la muerte. Comprender eso puede cambiarlo todo. En el budismo tibetano, la muerte no es un enemigo al que vencer, ni una tragedia inevitable. Es un proceso natural, un tránsito más dentro del ciclo de la existencia. Y si la mente puede ser entrenada para reconocer la luz clara al final, también puede ser entrenada para reconocerla en los instantes de la vida diaria. Esa luz es la metáfora de la claridad, la compasión y la conciencia plena que siempre están presentes, aunque a menudo queden veladas por nuestras emociones. El Bardo Todol nos ofrece una especie de espejo. Nos recuerda que, cuando llegue el momento, veremos con nitidez todo aquello que cultivamos en vida: miedos, apegos, deseos, pero también calma, gratitud y amor. En ese sentido, prepararse para la muerte es aprender a vivir con mayor atención y con un corazón más abierto. La enseñanza se resume en una idea poderosa: morimos como hemos vivido. Si hemos pasado la vida aferrándonos a lo material, al control, al miedo, eso se reflejará en los bardos. Si por el contrario hemos cultivado la confianza, la lucidez y la compasión, esas cualidades estarán disponibles en el tránsito. La preparación no es algo que se deja para el final, sino que se practica en cada gesto, en cada respiración, en cada relación. Aquí entra en juego la reflexión de Ram Dass, uno de los grandes divulgadores de la espiritualidad oriental en Occidente. Cuando mueres, solo hay una pregunta que importa: ¿cuánto amaste? Esta frase condensa el espíritu del Bardo Todol. Más allá de doctrinas y símbolos, lo que realmente libera es el amor. El amor entendido no como emoción pasajera, sino como la capacidad de abrirnos a los demás, de reconocer nuestra conexión con todo lo que existe. Aunque la muerte nos asuste, pues el ego percibe su final como amenaza, el Bardo Todol enseña que el miedo puede ser un maestro al mostrar lo que debemos soltar. La práctica consiste en observarlo sin dejarnos gobernar. En la vida diaria, esto implica liberar resentimientos, aceptar despedidas y vivir con honestidad. En el tránsito, significa reconocer que la luz, las visiones y los símbolos del renacimiento son solo despliegues de la mente a los que no hay que aferrarse. El Bardo Todol no promete una vida eterna en un paraíso, ni amenaza con castigos en un infierno. Ofrece algo más sutil y profundo: la oportunidad de liberarnos del ciclo del samsara, ese ir y venir de nacimientos y muertes impulsado por nuestros apegos. Y esa liberación no es un regalo de los dioses, es el fruto de la práctica y de la claridad cultivada día a día. En resumen, este antiguo texto tibetano no es solo una guía para el más allá, sino un manual para el aquí y el ahora. Nos enseña a vivir con conciencia, a soltar lo que nos ata, a reconocer nuestra verdadera naturaleza, y al hacerlo nos prepara para que, cuando llegue el último aliento, podamos atravesar el umbral sin miedo, con la confianza de quien sabe que no se enfrenta a un abismo, sino a un espejo luminoso. Quizá nunca sepamos con certeza qué ocurre después de la muerte, pero lo que sí sabemos es que la vida se enriquece cuando aprendemos a mirarla con los ojos de quien recuerda que es finita.
El bardo Todol nos invita a vivir despiertos, a amar más, a soltar antes, a elegir conscientemente qué huellas queremos dejar en nuestra mente, porque al final lo único que llevaremos con nosotros será aquello que cultivamos dentro. Si esta exploración resonó contigo, te invito a dar un paso más. Comparte este video para que más personas puedan descubrir estas enseñanzas. Suscríbete al canal para seguir explorando los grandes misterios de la existencia y déjame en los comentarios qué piensas sobre la vida después de la muerte. El camino del autoconocimiento es largo, pero juntos podemos recorrerlo y quizás acercarnos un poco más a esa luz clara que nos espera a todos.